Abrimos con esta noticia en desarrollo. Esta noche la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para reducir los costos de la vivienda. Ahora pasará al escritorio del presidente Trump, quien se espera lo firme y promulgue el día de mañana. El proyecto de ley contó con un gran apoyo bipartidista y quieren solucionar el problema de miles de estadounidenses que no pueden comprar casa. La propuesta fue aprobada por 358 votos a favor y 32 en contra. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Peligro para los residentes permanentes. Escuche bien, la Corte Suprema le permite a agentes migratorios que sean quienes decidan si pueden o no dejarlos reingresar al país. Además, hay sanciones para empresas cubanas. El gobierno estadounidense anuncia una serie de medidas para compañías establecidas en la isla. También el violento ataque contra una anciana latina vendedora ambulante. Su agresora no tuvo piedad y la golpeó frente a varios testigos. Decretan ley seca en México. Las autoridades prevén festejos desmedidos si su selección gana su tercer partido. Por eso les dicen a los fanáticos que mañana no habrá cerveza. Y hacen enojar a Cristiano Ronaldo. ¿Cuál fue la pregunta que lo hizo estallar? ¿Tendrá que ver con Lionel Messi? Pues con esto comenzamos. Y continuamos con la decisión de la Corte Suprema a favor del gobierno de Donald Trump, que podría impactar a residentes permanentes que viajan fuera del país. Tras una votación de 6 contra 3, el máximo tribunal permitirá que autoridades migratorias puedan considerar a portadores de Green Card como solicitantes de admisión cuando regresen a Estados Unidos y colocarlos bajo parol o libertad condicional. Esto si la persona ha sido acusada de algún delito, aunque no haya sido condenada. El fallo amplía la discrecionalidad en la frontera y podría impactar directamente los procesos de ingreso y revisión migratoria. Y para que nos explique lo peligroso de esta decisión y cómo funcionará estas medidas discrecionales de los agentes migratorios, nos acompaña el abogado Jaime Vázquez. Jaime, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Abel, un placer estar contigo. Igualmente. ¿Qué tal con esto que está ocurriendo? Sabemos que los oficiales de inmigración tienen acciones discrecionales, pero ¿esto amplía aún más su poder? Completamente, Abel. El hecho de que la Corte Suprema le ha dicho que ya no tienen que tener algún tipo de evidencia clara y convincente de que el delito es un delito que pueda ser deportable, le da a los oficiales de inmigración muchísima autoridad y podríamos ver un incremento de residentes siendo referidos a Corte de Inmigración y no dejados entrar con la tarjeta de residencia, sino con un parol, lo cual les podría afectar el futuro. Ahora bien, Jaime, si yo soy residente permanente, entonces, ¿puedo o no salir del país? Bueno, todo depende de tu historial criminal y de tu historial migratorio. Es importante que un residente que tenga algún tipo de acusación que pueda poner en peligro la residencia, y aquí vale la pena recalcar que multas de tránsito, delitos menores que no tengan ningún tipo de hecho, pero ciertos delitos de droga, delitos que puedan ser en contra de la moral, felonías agravadas o delitos migratorios sí pueden afectar. ¿Puede aumentar entonces esto que haya segundas revisiones en los aeropuertos? Completamente, y le están dando ahora la discreción a un oficial de inmigración que claramente no tiene el conocimiento completo de la ley de inmigración y del Código Penal de uno de cada de los 50 estados que tenemos para determinar qué crímenes podrían ser o no de estos deportables. Ahora, desde tu experiencia, ¿puede haber alguna variación, por ejemplo, si yo entro por Texas o entro por la Florida o entro por Los Ángeles, por California, digamos? Completamente. Podremos ver variaciones. Al final del día es la discreción de cada oficial, pero sabemos que hay ciertos aeropuertos donde oficiales de inmigración puede que sean más estrictos, que en ocasiones la frontera por tierra puede ser un poco menos que la otra, pero es importante entender que cualquier inmigrante, que cualquier residente que vaya a salir del país, tiene que primero hablar con un abogado si tiene algún tipo de antecedente en su historial. Esa es la recomendación que tú das. Número uno, no solamente en el momento de que ya tenga la sentencia, sino que si un residente llega a ser acusado de un delito, debe primero hablar con un abogado de inmigración antes de aceptar alguna oferta de la fiscalía o ir a juicio para ver qué potencial de consecuencias puede existir en esos delitos. Ahora, si yo no tengo delitos, ¿tengo que tener miedo en salir del país y regresar? No, es importante también crear un poco de calma, porque sabemos que esto puede crear un pánico. Pero si usted no tiene ningún récord migratorio, no ha tenido ningún récord criminal, usted no tiene ningún problema con relación
a esta orden dada por la Corte Suprema. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Igualmente. Mire, por otro lado, la Corte Federal de Apelaciones dio veredicto a favor de la administración Trump para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes de manera expedita y sin entrevista con un juez de inmigración. La decisión da libertad de deportar a inmigrantes que no tienen un estatus legal definido y que no puedan probar que han vivido de manera ininterrumpida en el país por 2 años. En el 2025, una corte prohibió expandir esta ley aplicada a inmigrantes detenidos a menos de 100 millas de una frontera. Y un tribunal federal en Texas impuso largas condenas de prisión a 8 personas declaradas culpables de cargos relacionados con terrorismo por un ataque en 2025 contra, por ejemplo, un centro de detención de ICE en Alvarado. El presunto líder del grupo recibió la sentencia más severa, 100 años de cárcel, mientras que otros acusados fueron condenados a penas que van de 30 a 70 años. Según los fiscales, el ataque fue premeditado, incluyó vandalismo y disparos contra agentes y dejó a un oficial herido. Las autoridades lo describen como un acto violento motivado por la ideología del grupo Antifa. Y la administración Trump apretó más el cerco sobre el gobierno cubano con una nueva ronda de sanciones contra 5 empresas clave para el régimen. Entre las entidades están Almacenes Universales, que maneja el puerto del Mariel, la financiera Rafin y el Banco Financiero Internacional. Esas 3 están vinculadas a Gaesa, el grupo empresarial controlado por militares cubanos. La lista también incluye a 2 empresas de la minería y el acero. Además, el Departamento de Estado sancionó a Analí Lilian Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro. Las medidas bloquean cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con personas o empresas de este país. Pero ahí no acaban las acciones contra el régimen de La Habana. La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que empresas estadounidenses reclamen compensaciones por propiedades confiscadas en Cuba tras la Revolución de 1959. En una decisión de 6-3, los jueces fallaron a favor de ExxonMobil en su demanda contra la empresa estatal cubana Cimex. El caso se remonta a la ola de expropiaciones de Fidel Castro en la década de 1960. El gobierno cubano confiscó alrededor de 500 grandes empresas y más de 55,000 pequeños negocios privados. De esas se han registrado casi 6,000 reclamaciones de ciudadanos y compañías estadounidenses. Pero mire, recordemos el discurso de Fidel Castro anunciando precisamente las expropiaciones. Vamos a ver. La nacionalización mediante la expropiación forzosa y por consiguiente se adjudican a favor del Estado cubano en pleno dominio todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional y los derechos y acciones emergentes de la explotación de esos bienes y empresas que son propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica. El fallo de la Corte Suprema podría abrir la puerta a más reclamaciones millonarias bajo la ley Helms-Burton, reactivada por Donald Trump en 2019. Y mire, Raúl Castro reapareció públicamente este martes para despedir a Ramiro Valdés, un excomandante del castrismo, señalado como el arquitecto del aparato represivo en la isla. A sus 95 años, Castro fue visto caminando con fuerza y encabezando la ceremonia junto al presidente Miguel Díaz-Canel. Se trata de su primera aparición pública desde que Estados Unidos presentó cargos criminales en su contra por el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate. Quiero hacer una aclaración, ya antes había salido Raúl Castro después que se hizo este anuncio. Es la segunda vez que lo vemos en pantalla. Y mire, el Departamento de Justicia anunció el desmantelamiento de un fraude en el sistema de salud del país con pérdidas de 6.500 millones de dólares. Las autoridades dijeron que desde el 8 de junio han acusado a 455 sospechosos de fraude en 45 estados y territorios del país. El fiscal general Todd Blanche dijo que el fraude se realizaba presentando y permitiendo falsos reclamos a los sistemas Medicare, Medicaid y otros programas de salud del gobierno. En el anuncio también estuvo presente el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Y hoy lunes salieron de la cuarentena las 8 personas que fueron aisladas en una estancia en Omaha, Nebraska, por exposición al contagio del hantavirus. El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó que ya no se requería su observación médica, incluyendo a una persona que se quejaba de haber sido retenida en contra de su voluntad. Las personas estuvieron expuestas al hantavirus en un crucero en las Islas Canarias a principios del mes de mayo. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se mueva porque hay más al regresar. Una anciana es atacada violentamente mientras vendía comida. Hablamos con testigos que no salen de su asombro por la magnitud del ataque. Además, tragedia en Chile. Un niño de 12 años es arrastrado mientras robaba un vehículo. También por poco, y no vive para contarlo, un hombre pasa varias horas atrapado en un drenaje. Le diremos cómo es que se metió en tremendo problema. Y mañana no habrá cervezas en México. Imponen ley seca antes del partido de México contra República Checa. No quieren problemas en las calles. Gracias por seguir con nosotros aquí en 24 horas. En Los Ángeles, varios vecinos están conmocionados a raíz del ataque contra una vendedora ambulante. Según testigos, ella se negó a darle comida a una mujer que se lo pedía de manera inapropiada. Al tratar de defenderse, fue golpeada violentamente. Nuestro corresponsal, José Luis Muñoz, habló con testigos y esta es la historia. El video del horrendo ataque en contra de la señora Arabelia, un adulto mayor vendedora de hot dogs, se hizo viral al ser subido a las redes sociales por el hijo de la víctima, Constantino García. En la grabación se ve cómo la supuesta agresora desata toda su furia luego de ser espolvoreada por la vendedora ambulante con chile en polvo en el rostro y los ojos. El ataque terminó cuando los vendedores del área y transeúntes detuvieron a la mujer que se encontraba fuera de sí. Este hombre, que se identificó solo como Trust God, dijo que el haber negado comida a la mujer fue lo que detonó la lluvia de insultos y el vandalismo en contra del negocio ambulante. El ataque ocurrió en el centro de Los Ángeles y se suma a los innumerables casos de ataques que sufren los vendedores ambulantes en las calles de la ciudad. Es muy triste lo que está pasando en este momento, porque ya no puedes trabajar decentemente, honradamente, como lo hacen nuestros paisanos, ¿verdad? De acuerdo a la versión del hijo de la víctima, la agresora, antes del ataque, intentó intimidar a su madre, exigiéndole una cuota monetaria para permitirle vender en ese lugar. Cuando mi madre se rehusó, la mujer le dijo a mi mamá regresa a México y también hizo comentarios racistas. Fue entonces que la sospechosa agarró una botella de salsa picante y lo esparció sobre los hot dogs. La vendedora solo defendió su patrimonio arrojándole a la mujer el chile en polvo. Pues en la vida solamente hay que saber ser manso, ¿verdad? Y humilde y bendecir a las personas, amar al prójimo, que es lo principal, ¿verdad? Y aunque nos hagan daño. Lo más sorprendente es que la publicación que subió el hijo de Arabelia a las redes sociales ya cuenta con miles y millones de visitas. Inclusive su página GoFund.com ya cuenta con más de $82,000 en recaudaciones, y esto fue hasta el final de la edición de este reportaje. Ese es todo el reporte que tengo. Les informó José Luis Muñoz desde el centro de Los Ángeles, Noticias Estrella TV. Seguimos con otra noticia en desarrollo. Esta noche en el Perú, Keiko Fujimori ya tiene los votos necesarios para ser declarada la nueva presidenta de ese país. Lleva una ventaja de 42.097 votos a su contrincante Roberto Sánchez. Estos resultados se dan cuando ya se contaron el 99.79% de los votos. Con estas cifras, el resultado de la contienda electoral en el Perú es irreversible. Por cierto, Roberto Sánchez ya indicó que no aceptará estos resultados. Tragedia en Chile. Un niño de 12 años murió durante un violento robo de vehículo en San Bernardo, al sur de Santiago. Según la investigación, el menor quedó atrapado en el cinturón de seguridad del vehículo robado y fue arrastrado por varios kilómetros mientras los delincuentes escapaban. Las autoridades mantienen una intensa búsqueda de los responsables, quienes podrían ser menores de edad. Rescate contrarreloj en Nuevo León, México.
Mire, un hombre de 54 años fue localizado con vida tras pasar cerca de 8 horas atrapado en un drenaje subterráneo en Apodaca. Mire. Ay, agárrala, agárrala. Ay, bendito sea Dios. De acuerdo con las autoridades, cayó accidentalmente al sistema de desagüe y recorrió unos 85 metros antes de quedar bajo una alcantarilla. Tras un operativo de rescate, fue atendido por paramédicos y reportado fuera de peligro. Y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regrese, expectativa y temor por el tercer partido de México. La posibilidad de un nuevo triunfo obliga a las autoridades a declarar ley seca. La polémica de Cristiano Ronaldo se molesta cuando le preguntan por Leo Messi. Tiene que ver su reacción, no se despegue. Fíjense que la Ciudad de México aplicará ley seca este miércoles en distintas zonas de la capital por el partido entre México y Chequia en el Mundial 2026, con mayor impacto en el centro histórico y colonias cercanas, donde se espera la mayor concentración de aficionados para este cierre de fase de grupos. Víctor Vázquez nos tiene algunos detalles. El gobierno de la Ciudad de México anunció que impondrá una ley seca que restringe la venta de bebidas alcohólicas para lo que será la reunión de la afición mexicana en la zona del Ángel de la Independencia y Zócalo de la capital del país, tras el encuentro de la selección azteca contra República Checa. Así lo subrayó en este comunicado. El anuncio llegó como balde de cerveza fría en algunos comercios que ya se habían preparado para la venta de cada 4 años. Activaron la ley seca a partir de hoy a las 3 de la tarde en el centro histórico y aquí en el área del Ángel de la Independencia. La verdad sí, porque la mayoría de la gente viene a eso, a tomar. La razón, dice la autoridad, es la incidencia de peleas entre hinchas, los destrozos al entorno urbano, la concentración de la gente hasta la madrugada y toneladas de basura que se quedan en la calle. Una decisión que hizo eco, pero que puede llegar a ser insuficiente, sostiene la gente. Creo que para el mexicano no hay imposibles. Digo, la verdad es que ya hemos tenido otros días leyes secas en las votaciones, elecciones, etcétera, y siempre desabastos, ¿cómo se dice? Hay desabasto un día antes. Los negocios, ¿qué culpa tienen? El mobiliario, ¿no? Mejor divertirse sanamente, porque vienen niños, familias y pues, ¿para qué? Las autoridades capitalinas dispondrán de 30,000 servidores públicos para garantizar que la norma establecida se lleve a cabo. Queremos un mundial de convivencia, de encuentro, de celebración familiar, libre del consumo excesivo o problemático de alcohol o de otras sustancias. La ley seca iniciará el miércoles 24 de junio a las 3 de la tarde y concluirá a las 7 de la mañana del día siguiente. Por la ley seca se espera que las pérdidas económicas superen el $1.400.000, afectando principalmente a las tiendas de conveniencia y a las de abarrotes. En Ciudad de México, Víctor Vázquez, Noticias, Estrella TV. Bueno, Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el fútbol mundial. El delantero portugués se convirtió en el primer jugador en marcar goles en 6 Copas del Mundo diferentes, tras anotar 2 veces en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán. A sus 41 años, Ronaldo suma otro récord a una carrera legendaria y reafirma su lugar entre los grandes del deporte. Pero tras su partido con Uzbekistán, en la conferencia de prensa hubo unas preguntas que no fueron del agrado de Cristiano Ronaldo. Y sí, tenían que ver con Messi. Así fue la primera pregunta. Y así contestó. Pero luego vino la segunda pregunta, que también incluía a Messi, y parece que Cristiano Ronaldo se cansó. No le hizo caso al periodista e inmediatamente pasó con otra pregunta. Mire, comentadas por el mundo entero. En Atlanta, la Policía Estatal de Georgia retiró a manifestantes que protestaron contra ICE frente al estadio donde se disputó un partido del Mundial. Los participantes utilizaron una gran figura simbólica para denunciar las políticas migratorias, lo que generó la intervención de las autoridades en medio de un ambiente de protestas que en su mayoría se desarrollaron sin incidentes. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse con nosotros aquí en 24 Horas.